Maggie, God bless you. Hello, Kathy Picard. Astrid Janes, God bless you. Dios te bendiga. Pastor Fernando, cuéntame cómo seguiste. Zulema, Dios te bendiga. Celia Villanueva, Dios te bendiga. Josué, qué gusto saludarte. Dios les bendiga. Beatriz, qué gusto que estás ahí. Dios les bendiga, qué bueno. Elizabeth, Dios te bendiga. ¡Hey, Elizabeth Hernández, Dios te bendiga! Qué bueno saludarte. Aleluya. Esperanza, Dios te bendiga. Estoy orando por tu mamita. Saluda a la hermana Leslie, por favor, Dios le bendiga. Salúdame al pastor Claudio. Hermana Juana Lavín, Dios te bendiga. Hello, Dylan, God bless you. Hope you're doing okay. Maggie, I'm praying for you. And listen, I've been praying for your husband, okay? I've been praying for a miracle. I believe God's gonna do something, okay? José Junior, Dios te bendiga. Tía Blanca, bienvenida. Te amo, Junior. Susi Colot, qué bueno que estás ahí, mija. Dios te bendiga. Juanita Lavín, Dios te bendiga. Abraham, qué bueno que estás ahí, mijo. Dios te bendiga. Samantha, bienvenida. Hermana Luz Torres, qué bueno que estás ahí. Rafael, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Es un honor, Esperanza, Dios te bendiga. Isabel Rodríguez, Dios te bendiga. Rosalba Fuentes, Mama Rose, Dios le bendiga, wow. Esto sí que es una sorpresa tan linda. Qué lindo verla ahí, Dios le bendiga. Luisito Morales, Dios te bendiga. Abraham, saludos a todos. Aleluya. Xiomi, Gracie, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Clay Potter, God bless you. I hope you're doing good. It's good to see you there. Martita, cuánto gusto. Dios te bendiga. Cuánto gusto saludarte. Oh, aleluya. Sergio Méndez, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte. Sergio, te iba a decir como te decíamos antes, pero me da pena, pero ya sé quién eres tú. Y me da tanto gusto que estés ahí conectado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno saludarte. Perdón. Oh. América Guzmán. Bienvenida, América. Qué gusto saludarte. Hello, Deborah. Oh my goodness. Hola, Pristi. Dios te bendiga. Oh. Oh, aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Hello, Kate, Dave, Marisol, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Aleluya. Veridiana, bienvenida. Qué gusto saludarte. Débora González. God bless you guys. Oh, aleluya.
¿Cómo hacer una menta? Me tomaría mucho tiempo comerme la menta para esta tos, Katy. Y no la tengo acá, ¿ok? Michael Durso, I've been praying for you so much, my friend. I'm glad you're there. Oh, hallelujah. I've been checking on you. I don't know if they told you, but I've been looking after you. I've been praying for you. My friend here have been praying for you. And I'm so glad you're there. God bless you. This preaching is in Spanish for most of my friends in Central and Latin America and here in the States. But I'll call me whenever you have a chance. I really would love to talk to you. I know that you had a very wonderful experience. A Wendy Orante, Dios te bendiga. Abraham Castañeda, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Ok, comencemos. ¿Me permite si comenzamos hoy dándole un reporte? Se recuerda que hemos estado orando mucho por nuestros pastores en la selva amazónica del Perú. Y me refiero a un área que es bien remota, es bien difícil llegar ahí. Cuando yo tuve el privilegio de ir ahí, tuvimos que rentar un bote rápido privado a los pastores para poder llegar de ese lugar al lugar de nuestra conferencia. Les toma más de una semana en lancha. Y yo no tengo una semana para andar en esos lugares. Entonces nosotros rentamos un deslizador rápido que se metió en toda la selva amazónica del Perú y nos fuimos a meter a tantísimos lugares a visitar los pastores. Están en unos lugares bien remotos. Y a uno de nuestros pastores, el pastor Lino Icomena, él estaba de gira misionera evangelística por toda esa región cuando lo atrapó la pandemia. Entonces su familia vive en Iquitos. Por 3 meses y medio él no pudo ver a su familia. Y lo que es más tremendo es que durante el viaje algunas familias fueron afectadas por la pandemia y a él también lo afectó la pandemia y se quedó varado, óigame, se quedó varado en un lugar sin su familia y se quedó y estuvo también enfermo con el COVID, ¿ok? Pero bendita sea la misericordia del Señor. Él pudo regresar sano y salvo la semana pasada y tuvo que venirse en botes pequeños de pueblo en pueblo. ¿Me entiende? Imagínese, por favor, 3 meses y medio metido en la selva, en lo más profundo de la selva amazónica del Perú. Y él me acaba de escribir un reporte que yo quisiera, si usted me lo permite, yo quisiera compartirlo con ustedes. Oh, estoy viendo aquí que Katy Picard ya me había escrito. Esta no se le escapa nada. ¿Ok? Déjeme compartir este reporte porque usted y yo hemos estado orando por ellos. ¿Se recuerda que yo les conté? Que habíamos logrado que una pastora y su esposo y algunos de su equipo de ministerio de una de nuestras iglesias en Requena, ellos se ofrecieron voluntariamente para poder ir a esos lugares. Escúcheme, nosotros no habíamos podido penetrar con asistencia, con ayuda, con alimentos. No fue sino hasta que esta pareja, que también estuvieron enfermos con el COVID y que el Señor los sanó milagrosamente, después de lo que Dios hizo por sus vidas, después del milagro de restauración, el Señor restauró sus cuerpos, restauró sus ministerios, restauró sus familias. Y después de que ellos vivieron toda esa situación, entonces el corazón de ellos se dispuso para bendecir al Señor y para servirle al Señor, para adorar al Señor. Hemos estado hablando precisamente de eso, de la verdadera adoración. ¿Cuál es la adoración que le agrada al Señor?
¿Cómo puedo yo agradar al Señor con mi adoración? ¿Cuál es la adoración que a mi Señor le agrada? La Biblia dice que le agrada el corazón contrito y humillado. La Biblia dice que al Señor le agrada el corazón lleno de obediencia. ¿Me entiende? Dios prefiere que usted le traiga un corazón humillado con obediencia que ofrendas y animales y grosuras y gorduras. ¿Me está entendiendo? Entonces, esta familia se infiltraron en la selva, consiguieron una lancha. Sinceramente yo no sé qué tipo de bote consiguieron. Yo tengo más de una semana de no poder hablar con ellos porque seguramente andan metidos en todo ese lugar. Y la razón por la que le digo esto es porque yo recibí hoy también unas fotos y un mensaje del pastor Roberto Vilca. El pastor Roberto Vilca vive en una aldea que se llama Bretaña. Oh, Dios mío, le tengo que decir, está lejísimos, ¿ok? Pero él mandó este mensaje diciendo: Pastor José, Dios lo bendiga. Acabo de recibir la bendición que Dios ha tocado su corazón. Quedo muy agradecido de ustedes, pastor. El pastor Hernán y su esposa Isabel Casternoque llegaron a mi casa. Y también quiero agradecerles a ellos por su esfuerzo de que dieron de venir a visitarnos. Anoche estábamos orando con el grupo de oración de la iglesia de 7 a 9 de la noche. No dejamos de orar por usted, pastor, por su familia, por su ministerio y por toda nuestra familia de AENFO. Y me mandó una foto de todos los miembros de la iglesia y una cosa bien linda. De manera que mi corazón se llenó de regocijo cuando empecé a escuchar los reportes de que la ayuda comenzó a llegar en esa región. Pero lo que le estaba queriendo decir es que el pastor Lino estaba metido en la selva amazónica. Él ni siquiera hoy mismo, es posible que ahorita nos está viendo, pero ni siquiera ahora él mismo, él sabía que ya nosotros habíamos enviado un convoy de auxilio, con provisiones, con alimentos. Entonces, por favor, escuche cuidadosamente el reporte que le quiero compartir. Este es del pastor Lino Icomena Arimuya. Así se llama el pastor. Dice su reporte, dice: Dios les bendiga a cada uno de mis amigos pastores y en especial a todos los líderes de AENFO. Pastor, a su pedido del reporte, acá lo detallo. Visité al pastor Lorenzo Manuyama y a los hermanos de una aldea que se llama Shebonal, que está en un río del Amazonas que se llama el Lucayali. Casi todos, oiga esto, casi todos sufrieron esta enfermedad de la pandemia y por ahora todavía están sufriendo, pero tienen mucha necesidad de producto alimenticio. Yo dejé al pastor Lorenzo con una recuperación muy lenta. Nuestro pastor está muy enfermo y se está recuperando muy lentamente. Pero note usted, el pastor dice que la grande necesidad que tienen es de alimentos. Pero fíjese, los alimentos ya comenzaron a llegar para la gloria del Señor. También dice: visité al pastor Juan Tangoa y al pastor Adán Emerit y a los hermanos de la iglesia 28 de julio de la quebrada Fanache y los dos pastores también sufrieron este mal de del COVID y algunas personas murieron. Y también están sufriendo con la necesidad de alimentos. Los pastores se están recuperando poco a poco. También visité al pastor Jaime Cobos y a los hermanos de una aldea que se llama Vargas Guerra. Ahí es el lugar donde golpeó este mal todavía más fuerte. El pastor Jaime y su familia sufrieron también este mal. Y yo ahí fui enfermado, me contagié también. Pero en medio de esta pandemia, oiga lo que dice, pero en medio de esta pandemia nosotros seguíamos alabando y adorando a Dios
y gracias a Dios no hubieron muertos. Y todos ahora lo que están sufriendo es por la escasez de alimentos, y en especial el pastor. Visitamos también al pastor Máximo Maitawari. Él también fue tocado por este mal terrible, solamente días, pero oiga esto, pero su testimonio es poderoso, porque Dios lo sanó sobrenaturalmente, y mucha gente se rindieron a los pies de Cristo. Y el pastor también estaba solo, porque su esposa se encontraba en Iquitos durante 2 meses. Recuerde que todos los transportes fluviales fueron detenidos, no podían navegar las lanchas por el Amazonas. Entonces la esposa de él se quedó atrapada en Iquitos y él estaba en aquella comunidad. Pero oiga lo que dice. Pero sí fallecieron algunos hermanos de la iglesia, y como todo pastor, el pastor también está necesitado de alimentos. Ok, visitamos al pastor Adriano Pacaya y a la congregación de Zapatía 2. Y esta enfermedad también tocó al pastor y a su esposa, que casi se nos mueren. Pero el pastor Jaime Cobos y yo y su esposa los fuimos a visitar, oramos a favor de ellos y recibieron sanidad, gracias a Dios, por sus milagros. Pero también hubieron muchos muertos en esa comunidad, y también los hermanos fueron tocados por este mal terrible, pero gracias a Dios se están recuperando como todos los pastores, y también están muy necesitados. Nota, en la iglesia 28 de julio solamente hicimos un servicio con los hermanos en la iglesia, y apoyaron también los hermanos de Vargas Guerra. Hicimos 2 servicios en la casa del pastor Adán Emery. El motivo es que ellos son autoridades de su pueblo y tenían que cumplir con el cierre de la iglesia. La iglesia del pastor está ubicada en Zapatía 1, en la zona 1, siempre en el área de este río. Esto es lo que puedo decir del trabajo que hemos realizado durante toda esta pandemia. Sus oraciones, amados pastores, por mí, por mi familia, porque tenemos una vigilia este 22 del presente mes. El lugar es la iglesia de Vargas Guerra, donde nos reuniremos todas las iglesias de AENFO. Óigame, por favor, en medio de toda la crisis, en medio de todo el problema, en medio de toda la adversidad, esta gente siguió adorando al Señor. Esta gente siguió clamando a Dios. Ahí no hay hospitales, ahí no hay centros de asistencia. Le voy a decir, el gobierno construyó algunos centros médicos, ¿me entiende? Pero lo único que hay son los edificios, y se lo digo porque yo he estado en esos lugares. ¿Me entiende? En una ocasión yo llevé a unos misioneros, fuimos a ese lugar que se llama Bretaña. Dios mío, está bien lejos, horrible, una cosa bien lejos. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, uno de los pastores se nos enfermó de gravedad. ¿Y sabe algo? A mí me dijeron que había un dispensario médico en ese lugar, y yo fui, y cuando yo pregunté, lo que tenían era un enfermero. Y cuando yo le pregunté, bueno, pero ¿qué tienen de medicina? ¿Sabe qué me dijeron? Aquí no es que no necesitemos, me dijeron, aquí no tenemos medicina, lo que nosotros usamos son las hierbas de la selva. Cuando yo le fui a decir al pastor que ahí lo que le querían dar eran unas hierbas de la selva, el pastor casi se me muere del misterio y del susto, ¿me entiende? Tuvimos que, óigame, como los misioneros se enfermaron, a mí me tocó predicar toda la conferencia. Tuvimos que acortar la conferencia y luego nos metimos en una lancha rápida y yo los regresé de inmediato a una ciudad que se llama Requena para que los atendieran los médicos. De manera que esas comunidades viven en una situación bien mire,
yo no sé ni cómo explicarle. Pero yo le decía esta mañana yo le decía a mis hijos que yo conozco pastores que están sufriendo una calamidad terrible, no solo porque la pandemia los enfermó, los atacó. ¿Sabe qué es lo tremendo? Porque la mayoría de ellos no tienen ni siquiera para comprarse una pastilla de paracetamol o para comprarse un Tylenol. Y le voy a decir algo, si alguno de ellos lograra conseguir para comprarse una pastilla de paracetamol o de un Tylenol, el problema es que no hay dónde comprarlo. Las distancias son muy lejos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando no encontraron el recurso, lo que hicieron fue que se tiraron en la presencia del Señor. Como usted escuchó el reporte, ciertamente muchas personas han muerto. Y yo creo que usted me ha escuchado comentar en varias ocasiones que varios de nuestros pastores fueron a la presencia del Señor. Y ha sido una cosa terrible, pero esta es una buena manera de comenzar, porque estamos hablando precisamente de lo que yo veo que estas personas estaban haciendo, del verdadero sacrificio de adoración. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para agradar al Señor con mi adoración? ¿Cuál es la adoración que a mi Señor le agrada? Y se recuerda, estuvimos hablando de varios puntos y el día de ayer nosotros comenzamos a hablar con los beneficios sobre el subtema de los beneficios de la adoración. Dijimos que nosotros no adoramos a Dios para ser bendecidos, pero indudablemente usted y yo somos bendecidos cuando adoramos al Señor. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros por su naturaleza, porque eso es lo que dice la Escritura: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y ¿sabe qué es lo precioso? Que cuando usted y yo nos humillamos, que cuando usted y yo nos doblegamos para acercarnos al Señor, el Señor se acerca a nosotros. Y ¿sabe algo? Cuando el Señor viene a nuestra vida, Él viene con toda su bendición. Él viene con toda su provisión. En otras palabras, cuando usted se logra meter al trono de la gracia, que es el lugar donde está el oportuno socorro, le voy a decir, óigame por favor lo que le voy a decir: la escasez se tiene que hacer a un lado, la enfermedad se tiene que hacer a un lado, los yugos tienen que podrirse, las cadenas de opresión se tienen que romper, las puertas de hierro se tienen que desmoronar, los cerrojos de bronce se tienen que despedazar, las ataduras se pudren y se rompen. Cuando usted y yo nos metemos confiadamente al trono de la gracia, ahí es donde está su oportuno socorro, ahí es donde está la ayuda que usted y yo necesitamos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, y pusieren mis estatutos por obra, y confesaren sus pecados, y buscaren mi rostro, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando usted y yo nos metemos en la presencia del Señor, cuando usted y yo nos metemos en el corazón de Dios, cuando usted y yo nos metemos en el lugar santo, cuando usted y yo logramos penetrar, rompiendo toda barrera, todo obstáculo, y nos logramos meter en la presencia del Señor, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, en la presencia del Señor hay paz, en la presencia del Señor hay liberación, en la presencia del Señor hay restauración, en la presencia del Señor hay provisión, en la presencia del Señor hay visión, en la presencia del Señor, cualquier cosa que usted necesite está en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Cuando usted y yo nos logramos meter en la presencia del Señor, mire hermano, usted no tiene que pedir, porque su palabra dice que antes de que nosotros pidamos,
Ya Él sabe cuál es nuestra necesidad. Por eso es que la Escritura dice que nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando usted busca primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas le son añadidas. El problema está en que nosotros tenemos las cosas invertidas. Tenemos nuestros órdenes de prioridad